740. También nos puedes escuchar por Tuning Radio. WIAC 740 no se solidariza necesariamente con las expresiones del siguiente programa. WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. La fecha de las elecciones 2024 se acerca galopante. Las campañas de los partidos que se han alternado en el poder vuelven una vez más al uso del miedo para mantener a sus votantes alineaditos con ellos. No sé por qué en esta época, pero siguen haciendo eso. Las redes sociales van llenas de memes con burlas, insultos y mitos que intentan desviar la atención de lo importante. Vivimos un tiempo cada día más difícil. Nuestra gente sufre cada día más sin aparente remedio ante la indiferencia del gobierno para resolver el problema principal. Pues tenemos muchos, pero el principal en este momento y el que más está devastando a nuestra gente es el problema de la energía eléctrica. De hecho, esta madrugada leía yo un devastador comentario de una mujer en las redes sociales pidiendo ayuda para alimentar a sus hijos. ¿Lo viste tú también? Para alimentar a sus hijos, que son 3. Y pedía específicamente lo que necesitaba. Necesito leche, necesito arroz. Sinceramente, un comentario que partía el alma. ¿Y por qué? Ella da la explicación de por qué tenía que pedir dinero para comida. Y es porque llevaba tantos días sin luz que el dinero se le había agotado en la gasolina de la planta eléctrica, entre otros problemas que todo esto ha dejado. Nuestra gente, realmente los que están en las áreas donde esto está ocurriendo con tanta intensidad, son héroes, pero no deberían estar padeciendo todo esto por indiferencia del gobierno y porque no saben o no quieren resolver el problema. Hay muchos otros problemas, desde luego que sí, pero menciono ese porque es bastante sobrecogedor. Por eso, mirando, número uno, la cantidad de memes, cómo se va desarrollando una cosa de insultos que a nada nos llevan a tomar decisiones correctas el día que vayamos allí a votar, es un comportamiento que nosotros debemos examinar. Y pensé, mirando el hecho de que siguen con la cosa de meter miedo con el socialismo, con el comunismo, con la izquierda, con la derecha, y que todavía hay mucha gente que cree en esos temores y se van por esas líneas, yo dije no, yo creo que aquí es importante educar. Y a partir de hoy y de aquí a las elecciones, porque obviamente mi programa es un programa de tema variado, pero voy a estar incluyendo continuamente unas conversaciones para educarnos sobre las cosas con las que nos meten miedo, que realmente son mitos. Quiere decir, no son ciertas en la manera en que nos las quieren meter por la cabeza. Y eso tiene que acabar. Porque sinceramente, nosotros tenemos que aprender, tenemos que dejar de tener miedo, tenemos además que aprender a votar correctamente. Porque, ¿qué otra herramienta tenemos si no es el voto? Y como hemos escuchado a algunos candidatos decir, yo no soy el culpable es el elector, porque es el que vota, es el que tiene la responsabilidad de lo que se decide. Bueno, pues vamos a ver si por ahí tenemos alguna salida. Si podemos lograr que no se roben las elecciones, ¿verdad? Porque también hay ese acoso, también existe. Pero nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas, si algo hemos mostrado a lo largo de nuestra existencia es nuestra inteligencia y nuestra tenacidad ante momentos difíciles. Por eso hoy tengo aquí un panel de profesores maravillosos y muy bien preparados. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de lo que son esos mitos políticos y vamos a empezar con izquierda y derecha. De hecho, el profesor Aarón Gamaliel Ramos
que está aquí conmigo en la mañana de hoy, además del profesor Javier Colón Morera, además de Linda Colón Reyes, que son todos magníficos, que son... Ahora el alemán me visita y la palabra correcta que quiero usar no me sale, pero ahorita me va a salir. Bueno, eso nos pasa a todos. Bueno, sí, no, y yo estoy en edad de que me empiece a pasar, así que no hay problema. Bueno, el caso es que Aarón, de hecho, acaba de escribir ayer una columna en El Nuevo Día que tiene que ver precisamente con ese tema. Así que de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Por favor, presten oído, edúquense. No hay manera de que resolvamos estas cosas si no nos educamos y tomamos las decisiones correctas en el momento en que están frente a nosotros. Y además, si desbancamos en la cosa del audio, por lo menos, de no escuchar más cosas que sean de meter miedo y que no son realidad. Quiero empezar contigo, Aarón, porque ya que escribiste esa maravillosa columna, para que hagas un poco de historia de cómo es, de lo que es la izquierda y la derecha, de dónde salió. Sí. Que de hecho está en tu columna. Sí. Bueno, acércate un poco al micrófono. Gracias por tus palabras y brevemente, solo para insistir en que los procesos electorales son procesos donde se miente mucho. Se miente mucho porque cada bando quiere destruir al otro y entonces cambian el sentido de las palabras. Y eso se hace en todos lados, ¿verdad? En el caso nuestro, mi preocupación fue con los términos izquierda y derecha, que son términos que tienen historia, que los que hemos estudiado ciencias sociales e historia sabemos que el término izquierda y derecha no significa los buenos y los malos, sino los intereses que tenían unos en un tipo de sociedad y los otros en otro tipo de sociedad. Y ahí, pues la derecha era, en el 1789, en la Revolución Francesa, la derecha eran los que estaban aliados al rey, todavía había rey en ese momento, ¿verdad? Los que estaban aliados al rey pensaban que el rey debía tener dominio completo sin darle explicaciones a nadie, poder completo, absoluto, ¿verdad? Y la izquierda creía que no, que el pueblo tenía que tener participación en la política y en los procesos en una sociedad, y de ahí viene el término, ¿verdad? De derecha los que defendían los privilegios de la aristocracia junto con el rey, y la izquierda los que algunos dicen que de manera idealista, ¿verdad? Quería que todo el mundo, incluyendo los campesinos, la gente más abajo en la escala social, tuviera los mismos derechos que el ciudadano en el tope de la sociedad, ¿verdad? Y para terminar esta breve introducción que he hecho, yo siempre recuerdo los que hemos estudiado teología, ¿verdad? Recuerdo, o los que leen, aunque no hayan estudiado teología, los que leen la Biblia, que en Lucas, María, la Virgen María, la Madre de Jesucristo, visita a Zacarías e Isabel, que no tenían hijos. Y entonces, después de que el hijo comienza a brincar en la barriga de una mujer anciana que va a tener su hijo, ¿verdad? En la historia bíblica, María hace lanza un discurso que yo considero que es de izquierda. Digo, si no queremos ver derecha e izquierda como buenos y los malos, sino el contenido de eso. María dice, critica a los poderosos y entonces se identifica con el pueblo, y el pueblo es el que nosotros debemos tener en mente a la hora de hacer política, de lanzarnos a la calle, es el pueblo. ¿Y qué es la vida de Jesús si no es eso? Pedirle a un ser humano que ame al otro como a sí mismo. Porque si usted es aristócrata, no quiere que amar al otro como a sí mismo, quiere que aquellos estén allá abajo y usted acá arriba, ¿no? Pero ese contenido muchas veces se pierde y la gente no entiende que la palabra izquierda, porque han sido los de derecha los que han querido maltratar la palabra izquierda, demonizarla, que la palabra izquierda sencillamente implica, ¿verdad? 2 más 2 son 4, ¿verdad? Sencillamente implica que uno esté interesado en que haya igualdad absoluta entre los seres humanos de una sociedad. Y que se sirven de la ignorancia
de la gente. Por eso es que yo les repito, es importante que nos eduquemos y que nunca más nos traten de ignorantes, porque vamos a dejar de serlo, porque vamos a tener la información necesaria, vamos a estar educados. Y eso es un arma bien poderosa. Linda. Sí, con respecto a lo que acaba de señalar Aarón, me parece que es bien importante cuando hablamos de derecha, izquierda, conservadores versus revolucionarios, radicales, lo que quieran ponerle de epíteto, recordar cuál es el orden establecido, orden socioeconómico establecido en una sociedad. Porque dependiendo de cuál es ese orden, va a haber una gente que se va a colocar de parte de ese orden, de la defensa de ese orden. Y va a haber otra gente que va a tener una crítica a ese orden, ¿verdad? Y esa crítica puede ir desde las críticas reformistas, de hacer unas reformas en ciertas áreas de esa sociedad, hasta plantearse que es necesario eliminar por completo ese orden establecido, ¿verdad? En el caso de la época de la Revolución Francesa, pues las luchas que se estaban dando allí eran unas luchas de clase en las cuales el pueblo, constituido por campesinos, por clase obrera, principalmente artesanos, se levantan contra el rey y una clase, que es la monarquía, ¿verdad? Que es la élite que ha tenido el control de la tierra y de la riqueza por siglos, en este caso en Europa, ¿verdad? Entonces, en esa revolución pues se va a plantear la necesidad de eliminar ese orden radicalmente, por eso es una revolución. Y ese cambio radical supuso entonces que el pueblo, ¿verdad?, va a reclamar toda una serie de derechos que eventualmente se van a conocer como los derechos del hombre. Ahí no estaban las mujeres, por cierto, ¿verdad? Porque los derechos no eran para las mujeres, ni tampoco eran para los sectores más pobres de la sociedad, ¿verdad? Los campesinos, etcétera. Seguía siendo para un pequeño sector, pero era un avance, si lo miramos desde el punto de vista de que hay un cambio radical. Ese cambio radical, a lo largo de todo el siglo XIX, va a continuar siendo empujado por precisamente las clases que no entran dentro de los que van a obtener los derechos por los cuales se dieron las revoluciones. Porque esas revoluciones van a seguir dándose por toda Europa y van a venir a América también, ¿no? Entonces, en ese proceso, el orden establecido va a ir cambiando. O sea, lo que era el orden feudal, basado en la propiedad de la tierra, en un señor feudal que era dueño de prácticamente todo y establecía las reglas del juego desde el punto de vista de la cultura. Todo eso va a ir cambiando porque el sistema capitalista se va convirtiendo en el sistema hegemónico. Por lo tanto, las nuevas luchas contra el orden ya no van a ser contra los señores feudales, ¿verdad? Contra la monarquía, aunque, ¿verdad?, eso se extiende dependiendo del país del que estamos hablando, sino que ahora las luchas van a ser contra la burguesía, que es la nueva clase en el poder, el nuevo orden que llega hasta nuestros días es el orden del sistema capitalista, ¿verdad? El sistema capitalista tiene aspectos socioeconómicos, jurídicos, políticos, que son los que prevalecen dentro de esta sociedad. Entonces, frente a ese orden, vamos a encontrar personas que en sus luchas van a estar diciendo, pero espérate, es que esto no ha cambiado tanto de la época de la monarquía y los siervos campesinos, porque ahora la clase que está sujeta es la clase trabajadora, la clase obrera. Esa clase obrera va a empezar a organizarse y va a empezar a hacer reclamos de justicia, y las cosas que nosotros hoy día damos por sentado son luchas que se llevaron a cabo durante más de 100 años por parte de esa clase trabajadora contra el orden establecido. Para dar un ejemplo. Espera, no me dejes ejemplo que tengo que pausar. Regresamos de inmediato. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poco tarde, hoy estamos conversando en este programa sobre mitos políticos
que cada vez que viene una campaña eleccionaria salen así, Crecen como la hierba mala. Crecen como la hierba mala. Y estoy conversando con los profesores Linda Colón Reyes, Aarón Gamaliel Ramos y Javier Colón Morera. Linda, te tuve que interrumpir, disculpa. Ok, estaba dando algunos ejemplos de lo que fueron las luchas de esos izquierdistas de los que tan mal se habla hoy día, ¿verdad? Por ejemplo, si a usted le gusta trabajar 8 horas, ¿verdad? En vez de 14 o 16, pues es una lucha de los izquierdistas que costó sangre, vidas. Si a las mujeres les gusta poder ir a la universidad, poder ponerse pantalones, poder ir a votar, poder manejar su dinero, eso es una lucha de la izquierda que también costó sangre y fuego y que todavía al día de hoy hay países donde las mujeres no tienen esos derechos. Si a usted le gusta que sus hijos vayan a la escuela en vez de estar trabajando en una fábrica desde los 5 o 7 años, pues eso es una lucha de la izquierda que también costó sangre y fuego, ¿verdad? Entonces, se nos olvida que los derechos que hoy día nosotros tenemos son derechos que son parte de las luchas que durante siglos han llevado a cabo aquellos que están bajo condiciones de sumisión, ¿verdad? Por parte de las clases que tienen el poder dentro de la sociedad. Y que el sistema jurídico político, cultural, ideológico responde a esos intereses. Entonces, cuando examinamos qué es lo que plantean al día de hoy, en el caso nuestro, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, las medidas por las cuales la gente está hoy día gritando, ejemplo Luma, la privatización de nuestro sistema eléctrico y del sistema de acueducto y de todo lo que era algún tipo de riqueza que le pertenecía al pueblo, es parte precisamente de esas luchas que se dan entre el orden establecido y aquellos que quieren reformarlo o mantener algunas cosas, ¿verdad? Que llevan ya décadas en el país. Entonces, si nosotros aprobamos que se privatizara la red eléctrica, pues estamos aprobando una medida que pertenece a ese orden conservador. Y ahora cuando nos está dando en la cara el resultado, porque mucha gente advirtió de que esto iba a pasar, pues entonces, ¿verdad? Decimos, no, que esto no debe de ser así, que esto se está haciendo mal, y tenemos 25 respuestas al respecto. Así que lo que estamos viendo, ¿verdad? Hoy día que se llama conservadurismo, responde precisamente a la defensa de un orden que tiene una clase social que está en el poder, que tiene la riqueza en sus manos. Javier, tu pensamiento. Bueno, yo voy a partir de lo que planteó Aarón de la cuestión de los elementos universales que incluso están en la religión. La lectura de la carta del apóstol Santiago, que se leyó ayer en misa. Hermanos míos, no mezcléis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento. Si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís, tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le decís, tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, no estás haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiendo en jueces de criterios inicuos. Escuchad, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres, según el mundo, como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Es el tema de la justicia social, el tema de la justicia social que está en todas las religiones, en cierto modo planteado de una forma u otra. Y en ese sentido, pues, me parece que nosotros estamos en Puerto Rico, la gente yo creo que no se da cuenta de esto con la profundidad que se debería. Nosotros estamos realmente en una etapa de desarrollo político muy primitiva. Nosotros no hemos llegado a la democracia. La democracia del gobierno, en donde el consentimiento de los gobernados es lo que priva. Nosotros no consentimos a la legislación que el Congreso aprueba sobre nosotros. Así que es bien curioso a veces como
un mito, ¿verdad? Que todo el mundo defiende, que la democracia en Puerto Rico, bueno, en Puerto Rico ¿Qué democracia? hay un comisionado residente que tiene votos hasta que se... Es graciosísimo, el Congreso de Estados Unidos tiene una norma que si los territorios votan al final y deciden de un lado o del otro, hay que volver a votar, porque los territorios no pueden decidir el voto. Participan en todo el proceso congresional, pero al final, si ese voto de los territorios definió un lado o el otro, ese voto no cuenta. Entonces, pues, ¿qué democracia es esa, verdad? Y en ese sentido, pues nosotros, yo creo que yo plantearía como uno de los mitos, el mito de la democracia en ese sentido, y estas elecciones como una oportunidad para fortalecer la democracia puertorriqueña. Yo creo que el llamado que se ha hecho a hacer un proceso serio para cambiar el estatus político de Puerto Rico, que no sea... De acuerdo contigo que es una buena idea que Y se entonces separen. la gente está llamando a este plebiscito, lo que va a ocurrir, como un plebiscito de embuste. Un plebiscito que realmente es otro embuste. Realmente no lleva a la determinación política. Es otro gancho político para Pero llevar. ¿cuántos plebiscitos van? Sí. Son un montón. Sí, eso es lo primero que debemos mirar. Pero la suerte, creo yo, es que todas las fuerzas políticas, excepto el PNP, han dicho eso no es de verdad, eso es embuste, yo no voy a participar en eso. Entonces le han abierto la posibilidad a discutir entonces los otros temas, los temas de cómo vamos a hacer un gobierno que realmente haga una democracia fuerte. Porque una democracia fuerte es una democracia donde hay derechos individuales, hay derecho al voto, a la intimidad, a la religión, etcétera, pero donde también hay derecho al trabajo, a la educación, a tener electricidad, a tener cuidados especiales de la niñez, todas aquellas cosas que se consagraron en la Constitución de Lela, en la sección 20, y que después el Congreso de Estados Unidos, de una forma antidemocrática, eliminó de la Constitución del Estado Libre Asociado. Y entonces la tercera generación de derechos humanos, el ambiente, el calentamiento global, la guerra, eliminar la guerra, son derechos colectivos, ¿verdad? Pero todo eso ahora conforma una democracia robusta, una democracia fuerte. Así que nosotros estamos tratando en Puerto Rico movernos a conseguir una democracia fuerte que no tenemos. Y por eso tenemos que dejar de temer. Porque el problema es que cuando el miedo se activa y cumple su cometido, pues no podemos avanzar en esa dirección. Por eso es que es tan importante La educación. la educación y que entendamos por qué se usó. O sea, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Por qué es que la gente creyó en que lo que ellos estaban diciendo era cierto? Ese uso. O sea, ¿cómo desmantelamos ese miedo? Eso es lo que yo quiero escuchar la opinión de ustedes. Es difícil, hay que decirlo, porque muchos de esos miedos tienen historia, están enraizados. Yo cuando era más pequeño y sabía menos de lo que sé ahora, yo recuerdo que mucha gente, incluso en mi familia, decía, pero mira, siempre va a haber pobres porque eso es, así son las cosas. O sea, se les hacía difícil imaginar un mundo sin pobres. Decían, no, mira, siempre va a haber pobres, lo que hay es que consolar a los pobres. Ese era el piadoso, ser piadoso. Ser piadoso con los pobres. Pero la idea de que uno puede... Y entonces, ahí es que está el problema. Una de las cosas que ha pasado en Puerto Rico, y es algo, porque Linda ha trabajado mucho este tema, ella en su libro La herencia de exclusión, Aquí está el libro, es un libro bien importante. Sí, lo ha trabajado mucho. Y es que de pronto el ser pobre o que haya pobreza se ve como algo natural, ¿verdad? Como algo natural. Nosotros que somos científicos sociales sabemos que no es natural, ¿verdad? Que se ha construido. Hay gente que se ocupa de que se mantenga esa distancia entre unos y otros en una sociedad. Y cuando uno dice quiero cambiarlo, entonces que vienen los mitos, ¿verdad? Y acabo de mencionar el mito mayor, ¿verdad? Es imposible porque siempre el mundo está constituido por Dios. Y por supuesto, esto no lo estoy diciendo yo, es lo que piensa la gente. Dios constituyó un mundo de ricos y pobres, es decir, el pobre no tiene nada que hacer.
Pues no es así. Y por eso es que es tan duro cuando se dice la izquierda tal cosa, porque es que la izquierda está pidiendo algo o exigiendo algo que rompe con unas tradiciones que están enraizadas en los corazones de mucha gente, incluso de mucha gente buena, ¿verdad? Que creen que el mundo está hecho para que unos estén arriba y otros abajo. Con respecto a lo que dice Aaron, recuerdo, ¿verdad?, que uno de los elementos que es bien importante considerar es precisamente ese planteamiento que tú haces de la Biblia y el cristianismo, ¿no? El cristianismo es, como doctrina religiosa, una doctrina que en muchas instancias plantea la necesidad de que luchemos por un mundo de mayor igualdad. Y el caso, ¿verdad?, de Jesús es el clásico ejemplo. O sea, Jesús nace entre pobres, muere entre pobres y es perseguido precisamente por el imperio, ¿no? Y posteriormente, muchas de las ideologías que eventualmente van a cristalizar en lo que va a ser la teoría del socialismo y del comunismo de Carlos Marx y compañía, provienen precisamente de ese sector del cristianismo que en muchos momentos, ¿verdad?, plantea la necesidad de establecer como utopía sociedades igualitarias donde no haya la explotación del hombre por el hombre, donde no haya la propiedad privada. ¿No? Todas estas ideas son ideas que se van nutriendo unas de otras y que en muchos espacios están vinculadas también a la creencia de que no hay que esperar para morirse para vivir en un reino de igualdad, sino que es posible construir un reino de igualdad en este mundo. Eso por un lado. Por el otro lado... Tengo que ir a la pausa otra vez, pero antes quiero hacer una pregunta para cuando regresemos. ¿Por qué nosotros aquí, en este momento histórico, no debemos tener miedo cuando se habla de izquierda o se habla de derecha? O sea, aquí nosotros. ¿Por qué? Pero después de la pausa, regresamos de inmediato. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Pero Linda, tuve que interrumpirte otra vez. Pero está bien porque yo había lanzado la pregunta para ustedes tres. En este momento, ¿por qué decir, meterle miedo a la gente con izquierda y derecha es un mito? ¿Por qué hoy día es un mito y no una realidad? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que seguir temiendo o por qué no tenemos que temer? Bueno, yo creo que parte del problema es que hay mucho en juego, ¿verdad? Cuando se rompen mitos, o los mitos que existen, o sea, está en juego el presupuesto, está en juego los fondos de reconstrucción, está en juego el status quo, ¿no? O sea, ¿cómo yo mantengo este orden colonial que lleva ya 126 años? Para no hablar del español, ¿verdad? Si de repente la gente empieza a pensar ese cuento de que porque somos una colonia, somos chiquitos, somos incapaces, no producimos, no es cierto. Es mucho lo que está en juego, ¿no? Entonces, es absolutamente necesario que la gente siga creyendo el mismo cuento, ¿sabes? El cuento de que la estabilidad viene, ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo hacemos? Los izquierdistas son malos. O sea, ¿qué le pasaría al PNP si de repente la gente dice, mira, ese cuento de la estabilidad ya nadie se lo cree, vamos a empezar a pensar en otra cosa que no sea esto? Pero no es el momento ese, ahora. Bueno, yo creo que se está construyendo. Bueno, yo no creo que todavía haya llegado el momento, porque hay demasiada gente que todavía sigue pensando a pie juntillas estos disparates que se dicen. Para darte un ejemplo, leyendo yo en X, de una muchacha que ahora se la están tripeando por todos sitios, ella decía que si Dalmau ganaba, nos iban a encerrar en la isla y nadie iba a poder salir ni entrar de la isla y tampoco íbamos a poder ir a Estados Unidos y que votar por Dalmau significaba, ¿verdad?, que ya no íbamos a tener derechos a viajar. Entonces ese es un gran ejemplo del asunto del miedo, Javier. Sí. De cómo se hace toda la estructura para meter miedo, ¿no? Fíjate, el liberalismo, que es el orden
ideológico en que está montado este sistema nuestro, propone la defensa de la propiedad, sobre todo, la defensa de la propiedad privada. Y eso ha llevado a unas interpretaciones muy conservadoras de que el dinero, cuánto dinero tú tienes, es un recurso político para tú utilizarlo en el gobierno. Así que si tú eres una corporación y tienes mucho dinero, tú puedes utilizar tu dinero de la corporación para defender tus intereses corporativos en el foro electoral y puedes gastar todo el dinero del mundo. Para mí, en este momento, el electorado tiene que tomar en cuenta qué político le va a responder a los intereses privados y a quién le da dinero en su campaña para los contratos y para todas las cosas que terminan haciendo el gobierno y que no redundan en el bien común, y qué político no va a hacer eso y va a responder al bien común. Entonces, eso es una decisión que tiene que tomar el electorado, porque es un mito que los políticos en general le sirven al pueblo. Los partidos políticos están entrelazados con las corporaciones que le dan dinero. Y sus programas de gobierno van dirigidos a contratar corporaciones y ejecutivos y personas de recursos que les permitan hacer esos contratos para ganar más dinero. Y no tiene nada que ver con el bien común. Así que el elector lo que tiene que buscar es qué político no está atado a ese sistema corrupto. Porque ahora el sistema electoral está controlado por esos grandes intereses. Ahora hacen unos super PACs para defender la democracia, para defender esto y lo otro. En Busta están defendiendo su sistema de privilegios. Cierto. Están defendiendo su sistema de privilegios. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que nos gobierna como colonia que somos de Estados Unidos, dice que no hay límite a lo que pueden gastar las corporaciones en las elecciones. No hay límite a lo que puede gastar una persona rica en su campaña. No se le puede, porque eso es libertad de expresión. Porque es una forma capitalista de entender la libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, pues sí, hay una oportunidad aquí de escoger a aquellos políticos que no están sirviendo a una agenda de intereses privados. Y desde luego hay que hablar de lo que es el bien común, porque parte del problema es que ya ni siquiera tenemos idea de lo que es el bien común, porque eso no es algo de lo que se habla. Sí, porque se ha desvirtuado, porque se cree que hay capitalismo y democracia son sinónimos, cuando la democracia es una manera, ¿verdad?, de gobernarnos, y el sistema capitalista es un sistema económico basado en la propiedad privada y en la obtención de ganancias. Entonces, el neoliberalismo que exacto, está por medio, que es peor. El neoliberalismo lo que hace es que plantea que ese eje de propiedad privada y ganancias tiene que estar representado dentro del Estado por un sector de los partidos políticos que solamente le va a responder a ellos. Entonces, el Estado no puede ser benefactor. Claro, entonces no todos los partidos políticos, ¿verdad?, están en ese juego. Hay partidos políticos que no están en ese juego, y eso es precisamente a los que le llaman izquierdistas, ¿verdad?, y comunistas, y aunque lo que estén planteando son unas reformas para que ese sistema sea un poco más igualitario, de todas formas lo demonizan para evitar precisamente que haya una mayor repartición del pastel que es de todos, porque los impuestos que pagamos todos nosotros, ¿verdad?, es el Estado quien se supone que lo administre. Pero si el Estado lo administra a nombre de un sector de la población nada más, pues el resto del pueblo se va a quedar sin nada de ese pastel, o le van a tocar las migajas. Sí, no, y yo creo que esa es otra cosa bien importante que nosotros no entendemos. Nosotros somos contribuyentes. Y entonces nos han hecho creer que eso, o sea, que ellos cogen dinero de otras partes que no es de nuestro bolsillo. Y entonces ahí es donde nosotros no entendemos nuestro poder. Que si hay algo que tú tienes que reclamar es que, perdóname, yo pago contribuciones en este país, por lo tanto tú un poco tienes que escuchar lo que yo digo porque el poder está en mí. Y ahí es donde no llegamos, porque nos quedamos anclados en el miedo. Pero si destruimos el sistema escolar como se ha hecho, o sea, la destrucción del sistema escolar en Puerto Rico no es una casualidad.
el PNP, porque todo eso se hizo tiene nombre y apellido. PNP, sí tiene nombre y apellido, destruyó el sistema escolar público en Puerto Rico, lo cerró. Yo fui maestro de inglés en Cayoy hace muchos años, por un tiempo breve, y pasé en el área rural, y pasé por la escuela y estaba cerrada, y los estudiantes habían colocado en la verja sus uniformes con mensajes diciendo: nos hemos quedado sin escuela, ¿cómo es que esto ha sido posible? Pero los mismos estudiantes que quedaron heridos por el maltrato de que les cerraran la escuela. Porque es que la escuela es bien importante. La educación es todo. La educación es todo. Entonces le cierran la escuela y es ese mismo partido el que quiere la estadidad. Y yo digo, si realmente un partido en Puerto Rico, una tendencia, hubiese querido la estadidad, hubiese desarrollado a Puerto Rico, ¿no es cierto?, para presentar a Puerto Rico en sociedad. Pero Puerto Rico no es presentable en sociedad si casi la mitad de la población de puertorriqueña está bajo el nivel de la pobreza. No hay escuelas. El principal negocio en Puerto Rico es el narcotráfico. Los muchachos que no van a la escuela, ¿dónde terminan? ¿Dónde terminan los estudiantes que nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela? Terminan en el anzuelo del narcotráfico. Quiere decir que esta gente que ha manejado Puerto Rico por todos estos años ha destruido no solamente el país, sino la posibilidad que pudieron haber tenido de dirigirlo hacia su ideal, ¿verdad? Porque nadie quiere integrar a su seno, Estados Unidos mucho menos que nadie, una sociedad en bancarrota como Puerto Rico. No te voy a interrumpir, voy a hacerlo antes. Me voy a la pausa ahora, para no tener que interrumpir a ninguno. Me voy a la pausa. Regresamos de inmediato. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso ya en el último segmento de este programa, en el que hemos estado aquí conversando con los profesores Linda Colón, Aarón Gamaliel Ramos y Javier Colón Morera, sobre el asunto de lo que son mitos, o sea, ¿por qué creemos en mitos? Cosas que realmente ya no tienen el sentido que se le quiere adjudicar en este momento. Javier. Bueno, pues yo creo que un gran mito que se ha generalizado en Puerto Rico es que si tú privatizas los servicios, van a mejorar. Y se hizo el experimento allá con energía eléctrica y fracasó estrepitosamente. Así que ahora tenemos que tener el beneficio de personas que crean que es posible regresar a un sistema que realmente opere para el bien común. ¿Qué quiere decir que opere? Podemos hacerlo nosotros. Claro, ¿y qué quiere decir que opere para el bien común? Que de pronto hay una persona en el campo bien retirada y no vamos a medir cuánto nos cuesta como ganancia, sino vamos a pensar que es un derecho humano tener electricidad para tener los servicios básicos que vienen acompañados de la electricidad. Lo que plantea Aarón con la educación pública. ¿Por qué la educación pública ha fracasado de forma tan estrepitosa? Por los intereses privados a través de los contratistas, que el presupuesto muchas veces se va en ese dinero, por la nueva filosofía de crear escuelas privadas charters y dejar de que el Estado tenga la responsabilidad de tener una educación de primer orden, por el abandono de los proyectos que desarrolló Cira Calderón de desarrollar liderato en las comunidades para proteger esas escuelas. O sea que hay una serie de actividades en donde si se logra que haya un liderato interesado en empujar ese bien común y que no sea víctima o no esté maniatado por quien le da los fondos de campaña, que se pueden hacer un montón de cosas desde el gobierno, desde lo público, pero si lo que prevalece es el inversionismo político otra vez, pues vamos a tener los mismos resultados. Sí. Bueno, cuando Rosselló padre, hace muchos años, creó Empresarios con Rosselló, yo dije, esto se fastidió.
Porque, sí, uso otra palabra, porque fíjese, nosotros a veces la importancia de que el pueblo se eduque. Adam Smith, que es considerado, le dicen el padre del capitalismo, ¿verdad? Porque no porque lo haya creado, sino porque lo explicó, ¿verdad? Porque él no creó nada. Solía desconfiar de los capitalistas. Adam Smith, esas cosas no se discuten. La gente habla de Adam Smith y el padre del capitalismo. El padre del capitalismo desconfiaba del egoísmo de los propios capitalistas. Porque los propios capitalistas, si no tienen un Estado, ¿verdad? Aquí quieren unir Estado con capital. No. Empresarios con Rosselló no. Los empresarios que tengan su institución. Pero el gobierno es para el pueblo. El gobierno es para defender los intereses del pueblo. Una vez se une eso y los capitalistas son la audiencia principal de un gobierno, esto se fastidió, porque no debe ser así. Sí, es importante destacar, ¿verdad?, que ¿para quién se gobierna? O sea, ¿con qué propósito se gobierna? Yo creo que para poder distinguir esto de quiénes son los supuestos buenos y malos entre derecha e izquierda, la gente tiene que mirar, por ejemplo, los programas de los partidos y ver cuáles son los planteamientos que se están haciendo en esos programas, ¿verdad? Si esos planteamientos son planteamientos que de alguna forma benefician sus necesidades e intereses, pues obviamente son planteamientos que van a ir a cambiar la situación de vida, las condiciones de vida de un amplio sector de la población. Si por el contrario son planteamientos que se han venido haciendo hace décadas, ¿verdad? Por los partidos que están en el poder, que usted ve que lo hacen, pero no pasa nada. Las cosas siguen exactamente igual. Pues ya usted puede ir sabiendo que en estas próximas elecciones tampoco va a pasar nada. O sea, si lo que te están ofreciendo es más relaciones en las cuales tienes que ir a pedir dinero a Washington porque es la única manera de sobrevivir, pues entonces ya sabes que ahí lo que se está jugando es precisamente a quién le va a tocar el pote de esos fondos que van a llegar al país. Hay un sector de la población que es minoritario, que no llega al 5% si lo estiramos, ¿verdad?, de la población en Puerto Rico, pero que está constituida por menos del 1%, que son los que precisamente se adueñan, se apoderan del botín que representa el dinero que va al Estado. Ese dinero le pertenece a todo el mundo, no le puede pertenecer a un pequeño sector. Por ahí decían, ¿verdad?, socialismo para los ricos y capitalismo para los pobres, porque ese sector siempre sale bien parado y su riqueza crece consistentemente, que eso es algo que la gente tiene que mirar. Si tus condiciones de vida a lo largo de los pasados 20 años, 25 años han estado empeorando y las de tus hijos también están empeorando, ¿a dónde va a parar entonces la riqueza que se crea en la sociedad? Si esa riqueza se está concentrando en manos de unos pocos, que es lo que observamos en nuestro país, que es lo que se observa en Estados Unidos, que es lo que se observa a nivel global, que ese sector privilegiado, que hoy día son trillonarios, ya no son millonarios, ahora son trillonarios, son unas 2.300 personas en el mundo, algo así. Y acá en Puerto Rico no llegan, yo creo, ni a los 2.000 eso. Si ese sector, su riqueza crece consistentemente, pues obviamente acá hay un problema en términos de qué está haciendo ese gobierno que se supone que gobierne por el bien colectivo y que se está repartiendo una riqueza que no le pertenece, porque nos pertenece a todos, ¿verdad? Y esto no quiere decir, ¿verdad?, como mucha gente va a empezar a decir, que es que le vamos a quitar la riqueza a los ricos para repartirlo entre los pobres y a cada uno nos van a costar 10 chavos, nos van a llegar 10 centavos. Eso no es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Este sistema es un sistema de larga duración, tiene ya más de 300 años de existencia y no creo que se vaya a agotar inmediatamente, pero es un sistema que también va colapsando por otras razones, ¿verdad? Una de ellas es esa concentración de la riqueza, pero pues tenemos todo el efecto que este sistema está teniendo a nivel del ambiente, por ejemplo. O sea, el colapso
las condiciones ambientales a nivel mundial, pero un sistema que extrae y no importa cuánto destruya. Así que en ese plano, ¿verdad? Con respecto a nosotros, el continuo discurso de meterte miedo con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, pues son cosas absurdas, ¿verdad? Porque Estados Unidos, que es la potencia más grande del mundo, no va a permitir que Puerto Rico se convierta ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela, porque simplemente gane un partido reformista, que es lo que es el partido, que no es que son la alianza, o sea, la alianza no es socialista ni es comunista. La alianza son gente reformistas que creen que es posible administrar mejor esa riqueza que le pertenece a todos. Y yo creo que hay que cambiar la mirada. O sea, cuando estamos mirando todo eso que se nos ofrece, la evaluación no puede ser entre buenos y malos. Exacto. Tiene que ser en la oferta, en qué es lo que me estás diciendo que vas a hacer. Y eso es lo que cada día tenemos que enterarnos más y eso es lo que cada día tenemos que preguntar más. Sobre todo también con decir, también tenemos que decir lo que queremos, ¿no? Un poco, sí, pues tú presentas esto y esto, pues yo quiero esto, que es algo también que no hacemos. Está bien. Sí, no, estoy de acuerdo. Yo creo que el reto tiene que ver con cómo podemos el neoliberalismo en el mundo está en este momento en crisis. Y lo que ha regresado Por su propia mano es la necesidad de tener gobiernos que puedan atender de forma adecuada las necesidades de la población. Cuando hubo pandemia, nadie dijo que había que privatizar la necesidad. Había que hacer una vacuna, la tenía que hacer el gobierno, la tenía que distribuir, la tenía que... Cuando nos enfrentamos al cambio climático, nadie dice ahora que las propias corporaciones van a resolver el problema. Tiene que haber regulaciones. Así que pensemos que necesitamos un gobierno que esté del lado del bien común. Y ese gobierno necesita un liderato, va a haber otras fuerzas que van siempre a empujar a favor del egoísmo, a favor de que no haya unos accesos de calidad para la gente, para la gran mayoría, que no haya un sistema educativo de calidad, que no haya una universidad que tenga los recursos. Nosotros necesitamos un gobierno que sea como un abogado de esos intereses comunes del pueblo de Puerto Rico, en un sistema que va a ser complicado. Esto no va a ser fácil. Esto no no es como que mañana, el día después de las elecciones, nosotros seguimos siendo territorio de Estados Unidos. Y las leyes del Congreso aplican sobre Puerto Rico de la misma forma que han aplicado. Y la Junta va a estar ahí. La Junta de Control Fiscal va a estar. Nosotros vamos a iniciar un proceso democrático para salir de esa situación, mientras se empieza a encaminar un proceso administrativo para que el gobierno pueda trabajar por la equidad. Y que la realidad es que el estatus no está en el medio de eso para nada. Ciertamente. Si no entendemos eso, pues tenemos problemas. Estoy muy agradecida de que ustedes hayan conversado conmigo. Se nos ha ido el tiempo, como siempre, demasiado rápido. Pero continuaremos porque todavía falta un tiempo para las elecciones y tenemos que seguir conversando sobre cómo nosotros ver con más claridad lo que tenemos de frente, que es bastante fuerte. Bueno, muchísimas gracias a nuestro director técnico, Argenis Carbonell. Muchas gracias a mis invitados por haber compartido conmigo hoy. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.